en la reunión anterior mirábamos cómo Jesús revela el futuro, y ese revelar del futuro del Señor es para Jerusalén, para sus discípulos, para toda la iglesia de Cristo. Y esto es lo que en el Evangelio de Marcos se conoce como las señales antes del fin. Señales que ya algunas se han cumplido y otras están por cumplirse, y que fueron anunciadas como principios de dolores. Y es una relación directa que hace con los dolores de parto, que cada vez van creciendo en frecuencia y en intensidad. Y lo que hacen no es generar terror, sino anunciar que la llegada del niño, del bebé, ya está muy, muy próxima, ese hijo esperado. Y esto no busca que asustemos a las personas, ni busca tampoco señalar una serie de acontecimientos donde se diga, primero pasa esto, segundo aquello, tercero aquello, porque los acontecimientos detallados no van en una sucesión cronológica. A veces nosotros quisiéramos muchas cosas que fueran como diferentes, por ejemplo, que la Biblia estuviera estructurada en orden alfabético, es algo que muchas personas desean, y que las señales del fin, las señales de la venida de Jesús, que esos sucesos se dieran cronológicamente. Pero eso no es lo que busca el Señor, porque lo que Él busca es despertar en las personas de todos los tiempos, tanto en el Antiguo como ahora en el Nuevo Testamento, incluido el Apocalipsis. Lo que busca es despertar el deseo por el esplendor, por lo que es la gloria de la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que vemos en Marcos 13, versículos 24 al 37. Y leemos la Biblia, la palabra de nuestro Señor, con todo amor y reverencia, dándole gracias al inspirador de la palabra, a Jesús, el Salvador, y al Espíritu Santo, que hace posible que hoy llegue a nosotros y penetre en nuestros corazones. Versículo 24, capítulo 13 de Marcos. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Mi Señor, ayúdanos a cumplir este propósito maravilloso, Señor,
Señor, estamos tan adormecidos, estamos tan entretenidos con las diversiones del mundo, con las ocupaciones del trabajo y todas las cosas, los afanes del día a día, que no velamos, Señor. Vamos como en automático por esta vida. Padre, ayúdanos a guardar este mensaje en el corazón, a comprenderlo en su real dimensión, a no quedarnos en una cantidad de detalles que no han hecho sino dividir a las iglesias. Pero ese propósito tuyo, Señor, de alentarnos a velar y a orar y a estar despiertos para tu venida, es algo, Señor, que no tenemos en cuenta. Ayúdanos, te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. El regreso triunfante de Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver con esto del regreso triunfante de Jesús o la segunda venida de Jesús es, ¿y cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tantas cosas en las Escrituras, tanta palabra, tanto detalle sobre ese regreso triunfante del Señor? Para eso es indispensable que conozcamos el propósito de la primera venida, porque yo cómo voy a hablar del propósito de la segunda venida si no conozco el propósito de la primera venida. Y en la primera venida Jesús lo que hizo fue encarnarse, y la misión de él fue convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo vino para cumplir con esa misión? Vino como un bebé frágil, en una familia, digamos, adoptiva, porque José fue su padre adoptivo. Vino en una familia adoptiva sencilla, sin títulos, sin nobleza, sin ser muy destacado, inclusive con habladurías acerca de la pureza de su madre. Y así fue como él vino y cómo el mundo lo trató. Cuando él creció y llegó a cumplir con ese objetivo, con esa misión de ser el Salvador de la humanidad, ¿qué fue lo que la humanidad hizo con él? Lo humillaron, lo maltrataron, lo ultrajaron, difamaron y lo llevaron a una cruz. Entonces, eso es lo que al mundo le queda. ¿No han visto que cuando uno habla de Jesús, la mayoría de las veces lo vemos todavía colgadito en una cruz, sangrando, sufriendo, la corona de espinas, la cruz que arrastró, todo lo que tiene que ver con dolor y con sufrimiento? Un ateo, ¿qué es lo que piensa con respecto a esto? Que ¿quién ganó la batalla? Esa batalla, ¿quién la ganó? Satanás. Porque justamente aquellos sacerdotes, aquellos estudiosos de la palabra, los que hablaban de Dios, fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Ahora, nosotros sabemos que así lo había dicho el Señor, así lo había anticipado, que diera su vida, el justo por los injustos, el que no conoció pecado se hiciera pecado por nosotros los pecadores. Entonces es necesario que ahorita en la segunda venida de él, el propósito sea demostrar la gloria de su justicia, porque es que ya no viene como un bebé indefenso, ya no viene en un burrito prestado, ya no viene a que lo crucifiquen, porque él no va a volver a la cruz. Él no viene a dar la vida por los pecadores, no viene a llevar la gente al cielo, que es en lo que a veces nos quedamos. Miren, ¿cuántas veces decimos que el propósito de la segunda venida de Cristo es que nos lleve a nosotros al cielo en el rapto? Y se dividen las iglesias, si al rapto, no al rapto, que si el milenio, que si no el milenio, que si la gran tribulación,
¿en qué momento va a ser esto? Y se dividen cuando, si Jesús quisiera que eso se supiera de esa manera, así lo había dicho. De esa forma lo había dicho. Entonces, es necesario que Él venga con poder y gran gloria, porque Él viene para gobernar. Él no viene para morir nuevamente en la cruz, no lo va a hacer. Y eso es lo que el mundo no quiso recibir. Al humilde, al que dio la vida, al Cordero de Dios, le hicieron todo lo que quisieron mal hecho para burlarse de Él y que sufriera. En cambio ahora viene como a que su obra llegue a ese clímax, llega a que su obra llegue a la cúspide con la restauración de todas las cosas, porque todas las cosas están dañadas. Viene al cumplimiento de todas las promesas pendientes que hay en las Escrituras, pero también viene con juicio para el mundo. Entonces ahora vamos a mirar qué dice Jesús con respecto a esas preguntas que le hicieron los discípulos, que cuando Él habló de la destrucción del templo de Jerusalén, que fue lo que vimos la semana anterior, le preguntaron, bueno, ¿y cuáles son las señales? ¿Cómo va a ser? ¿Y cuándo va a ser? Entonces miremos cómo será el regreso triunfante de Jesús. Ustedes luego volverán a leer versículos 24 al 27. Entonces dice, después de aquella tribulación, ¿a qué tribulación se refiere? ¿A cuál? Mire, si nosotros miramos la tribulación que hablamos en los versículos anteriores, que lo vimos el miércoles pasado, entonces casi todo esto se refería a la tribulación que sufrió el pueblo judío con ocasión de la destrucción de Jerusalén y del templo que sucedió en el año 70. Pero lo cierto es que también habla de tribulaciones como nunca han existido, y lo habla a través de los profetas. Pues dice también en Daniel cuando habla de una señal de gobierno del anticristo, que eso nos tocaría detenernos en todo lo que son las profecías de Daniel, que muchas de ellas, unas se han cumplido, otras todavía no. Entonces tendríamos que mirar cómo el evangelio es predicado a todas las naciones, pero cuidado, mis hermanos, eso no quiere decir que todo el mundo va a recibir el evangelio y que el mundo está cristianizado. Antes, por el contrario, el mundo tiene una horrorosa ola de maldad, de rebelión, de ira contra Dios. Entonces, si bien el evangelio es predicado, no quiere decir que todo el que escucha el evangelio cree. A veces nosotros sufrimos mucho por eso y creemos que hay mucha gente inconversa porque no le hemos llevado la palabra. No, la obligación de nosotros es llevar la palabra a todas las personas y a todas las naciones, pero no es nuestra responsabilidad que esas personas digan sí al evangelio. Ahí, por ejemplo, vemos que antes de la llegada triunfante de Jesús, el gobierno del mundo va a ser un gobierno encabezado por un gobernante ateo y perseguidor constante de los escogidos de Dios. Así que quien cree que esto todos los días va a mejorar para nosotros los creyentes, está muy equivocado. No va a mejorar. Ni en el tiempo de Jesús, ni en el tiempo, en el de su primera venida, ni en el tiempo de su segunda venida. Pero cuando Él venga, Él lo que va a hacer es vencer al anticristo y establecer su reino de paz y de justicia, conforme a lo que son los parámetros de Dios.
Y en el momento en que esto pase, mis amados, cuando se dé la segunda venida de Cristo, habrá una gran convulsión en todo el universo. Nosotros nos quedamos en detalles como estos: ay, se oscurecerá el sol y la luna no dará su resplandor. Pues es que si no hay sol, no hay resplandor para la luna y se van a caer las estrellas. Entonces, ¿esto cómo va a ser? ¿No han visto que nosotros nos quedamos como en ese caos? Miramos como eso, pero nosotros perdemos de vista lo que es el verdadero propósito de la venida del Señor. La venida del Señor no es para que este mundo quede aplastado por las estrellas y ya no quede nada. Porque entonces, ¿qué mundo le vería el resplandor de su gloria? Cuéntenme pues quién. Nadie se lo vería, ¿cierto? Entonces, lo que vemos es que en medio de la oscuridad absoluta, que entre otras cosas da el ir en contra de la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a aparecer? El resplandor de la gloria de Dios. Y su venida será personal, visible e inesperada. No vamos a pensar que va a ser un espíritu el que va a llegar, no. Es el Señor, será Cristo mismo quien venga. No va a enviar un ángel, no va a enviar un arcángel, ningún espíritu. Será Jesucristo en persona y todo ojo lo verá, absolutamente todo ojo lo verá. Ahora, los que son muy tecnológicos piensen que de pronto las cámaras y la tecnología le va a ayudar al Señor. Yo no creo que el Señor necesite ese tipo de ayuda. Todo ojo verá cómo del cielo desciende el Señor. Y miren de qué manera. Hechos 1:11, cuando el Señor está subiendo al cielo, Hechos 1:11 dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el Señor afirmó en Marcos 13:26, también en Mateo 24:30, que verán al Hijo del Hombre. Es Jesucristo mismo. Y el libro de Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Vendrá revestido de una dignidad real. No va a venir así pequeñito e indefenso como lo vimos la primera vez. Será rodeado de los ejércitos celestiales y será reconocido y obedecido por todas las personas, todas las naciones de la tierra. Entonces ahí es donde Él manifestará su poder y gran gloria, y sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. Aquí estamos hablando de todo lo que decían los profetas. Esto último, Isaías. Podemos mirar Joel, Jeremías, todos ellos anticipaban esto. El Antiguo Testamento lo conoce como el día de Jehová y el Nuevo Testamento como el día de Cristo, pero estamos hablando del mismo día, anunciado por Jesús, anunciado por los apóstoles. Miren que Jesús, cuando fue llevado al Sanedrín, justo cuando ya iba a ser el inicio pues de su pasión y muerte, dijo: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. De esa manera lo dice. Y los apóstoles, ellos hablan de la importancia como del efecto moral que va a tener para nosotros la segunda venida de Cristo. Y lo dice, por ejemplo, en Primera de Juan 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuál esperanza? No es creer en Jesús, el que murió en la cruz, sino en ese mismo Jesús
que va a venir, ese mismo Jesús que va a tener un regreso triunfante. Quien piensa en eso de esa manera y dice, es que Cristo vuelve, es que yo lo sé, es que yo lo anhelo, yo lo deseo, esa persona se purifica a sí mismo. Porque para el creyente esa esperanza es fe, y esa fe lo reconfirma, lo reanima, lo sustenta, lo dirige, lo corrige. Pero para el incrédulo, mis amados, esto es juicio, porque vino a juzgar la tierra, a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. No con la verdad del mundo, sino con la verdad de Él. La crean o no la crean, la hayan leído o no la hayan leído. Lo que viene es como aplicar el código, más o menos como nos pasa a nosotros cuando desconocemos una ley, pero nos la pasamos por alto. Igual, la multa es para nosotros, porque el desconocimiento de la ley no lo faculta a uno para cometer el delito, el pecado. Entonces, así es el cómo. De esa manera es el cómo. Digamos como en medio de caos, tribulación, en medio de grandes dificultades. Pero ¿y cuándo será? ¿Cuándo será el regreso triunfante de Jesús? Ustedes lo van a volver a leer en los versículos 28 al 32. Es decir, Él empieza con una alegoría, y es la alegoría de la higuera, y nos da a entender que cuando están como muy tiernitos los brotes de la higuera, nos anuncian que llega el verano, y asimismo son las señales de la venida de Cristo. Es decir, todas esas señales son el preludio de la consumación del siglo. Pero recuerden que no es en un orden cronológico. Ay, que hubo una guerra, que hubo un terremoto, que hubo una gran crisis, y que en ese orden, no, de esa manera no es. Nosotros sabemos que la higuera era el símbolo de la nación de Israel. Siempre fue de esa manera. Y podemos ver que los brotes nuevos de esa higuera son el anuncio de una vida renovada para el pueblo judío. Y nosotros lo vemos en nuestros días. ¿Cómo es el pueblo judío? Si nosotros miramos la nación de Israel, uno diría, ay, pero es que el pueblo de Israel todo debe ser creyente. No, en su mayoría son ateos, aunque reciten de memoria la Torá, por ejemplo. Y la mayoría de ellos siguen sin creer en Jesús. Si no creen en Jesús en su primera venida, ¿ustedes creen que están esperando la segunda venida de Cristo? Por eso hablé al principio del propósito. ¿Cuál fue el propósito de su primera venida y el propósito de su segunda venida? En cuanto a esa generación, saben que este es un versículo que genera muchas inquietudes, porque ¿de cuál generación está hablando? Si nosotros hablamos de la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, ya sabemos cuál generación. Pero ¿y cuál va a ser la generación de la gran tribulación? ¿Cuál va a ser la generación de las señales de los cielos? ¿Cuál va a ser la generación del regreso final de Cristo? Esta generación, pues podemos mirarlo como un periodo de tiempo determinado por unas características comunes. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando se habló de la generación del diluvio? No se dijo los que están en esta y esta edad, sino los que compartían como unas características similares. Esa es la misma generación de la que está hablando el Señor. Y Él dice que el cielo y la tierra pasarán. No dice que puede que pasen, sino que van a pasar. Pero las palabras de Dios no pasarán. Y es que miren, siempre para Jesús ha sido esto importante y trascendente.
la palabra de Él y lo que quiere generar en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar de este mensaje, que lo que el Señor desea es estimularnos a una vida espiritual más cercana a sus propósitos. Por eso, la tercera parte de este mensaje de la segunda venida de Cristo, lo que resalta es cómo debemos nosotros estar para el regreso triunfante de Jesús. Ya vimos las señales o el cómo será, el cuándo, que el Señor mismo dice, es que el cuándo ni yo mismo ni los ángeles, y cuando dice yo mismo dice es ni el Hijo del Hombre lo sabe, sino solo el Padre. Y cuando eso pasa, mis amados, Jesús no está renunciando a su deidad. Algo bien hermoso está haciendo Jesús, y es que Él lo que está diciendo es que yo aquí, como el Hijo del Hombre, soy el siervo sufriente. Esa es la misión que yo vengo a cumplir. Y en mi misión, en el desarrollo de mi misión, no está el conocimiento de cuándo va a ser mi regreso, pero sí sé que voy a regresar, y por eso lo decía. Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo dice que la muerte va a ser así, que va a ser de esta forma, que van a ser los principales y los sacerdotes, y no sabe cuándo va a ser la segunda venida? Entonces no es quitarle la deidad a Jesús, es antes, por el contrario, mostrar lo que es la sujeción al plan perfecto de redención de Dios. Eso es lo que nosotros debemos mirar. Entonces, ¿cómo debemos estar nosotros? Mire, una de las ilustraciones que más nos ayudan es la que tiene Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:2, como ladrón en la noche. Un ladrón en la noche, ¿qué es lo que hace? Pues primero que lo toma uno de sorpresa. ¿Y cómo está generalmente uno en la noche? Dormido. Ok. Les recuerdo a algunos de ustedes que estamos de noche y se están viendo evidencias. Entonces, así como ladrón en la noche. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que el Señor pide? Mirad, velad y orad. Miren, velen y oren. Ahora, pero es que hay un silencio muy grande, en cuanto, bueno, y entonces, ¿cuándo va a ser? Vean, pensemos en esto. Si hace 2000 años el Señor le hubiera dicho a todos los oyentes de esta época, no, es que eso va a ser, ¿cuánto le ponemos? Si ya van 2000, ¿qué le ponemos? ¿Un añito más? 4 añitos más o 400 años más. Yo no sé, ¿qué hubieran hecho? ¿Cómo somos nosotros? Mire, como hace 2000 años dijo que venía, 2000 años hace que dijo que venía y no ha venido, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Relajados, de labios decimos que Él va a venir. Pero una pregunta que puede ser desafiante: ¿cuándo de corazón dijiste, ven ya, Señor? Yo hoy no lo dije, y de hace 20 días para acá no lo he dicho. ¿Cuánto hace que cada uno de ustedes no lo pide? Yo reconozco, he orado en muchas ocasiones por la segunda venida de Cristo. ¿Saben cuándo oramos por la venida de Cristo? Así mucho. Cuando hay un dolor muy fuerte en el cuerpo, cuando hay un sufrimiento, la muerte de un ser querido, la quiebra de una empresa, cuando hay una situación que atormenta. Si volvieran a anunciar un COVID o cualquier otra pandemia y que nos encerraran, ¿qué diríamos? Señor, mejor ven pronto.
Pero cuando estamos a punto de casarnos, cuando acabamos de tener un nieto, no decimos, Señor, ven ya. Y es que la segunda venida del Señor no es una escalera de incendio, no es algo para apagar fuegos y para acabar con crisis, no. Por eso nadie sabe ni el día ni la hora, porque nosotros esperamos a que sea ya el momentico para empezar a orar. Por eso el Señor dice, miren, velen y oren. Y miren la otra parábola que dice, para explicar esta parte. De esto es como el hombre que yéndose lejos, y volvámoslo a leer, el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Ahora, el portero no es el que para en la puerta, el portero soy yo, el portero cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos toca velar, porque muchas veces se dice que el portero es el pastor, entonces que él vele. Muchas veces creemos eso, pero somos cada uno de nosotros. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, mire, ¿qué es lo que el Señor nos invita aquí? ¿De qué sirve pensar en nuestro futuro eterno si ese futuro eterno no afecta nuestro presente? ¿De qué sirve, mis amados? Es que esas son como las inconsistencias que nosotros tenemos en nuestra práctica cristiana. Esas inconsistencias tan complejas. Nosotros hablamos hasta bonito, y no lo digo por mí. Nunca me ha gustado ni mi tono de voz, ni mi sonsonete, pero ese fue el que el Señor me dio. Pero a veces hablamos bonito. Pero ¿de qué sirve que hablemos de la segunda venida del Señor y que digamos con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá, si ese poder y gran gloria no se ve reflejado en lo que yo vivo hoy? ¿Dónde está el poder y la gloria? ¿De qué me sirven? Como cuando yo digo, no, es que yo cuando me muera yo voy para el cielo, pero no quiero pasar por la muerte. ¿Y cómo voy a llegar? ¿Qué va a pasar cuando venga el Señor? Eso es lo que debemos vigilar, cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y saben algo? Si la segunda venida de Cristo es un tema tan trascendental, ¿por qué casi no se predica? ¿Por qué casi no se hacen vigilias pidiendo que Cristo venga? Una jornada de oración y hablándole a la persona. El tema es que oremos por la segunda venida de Cristo. Y miramos a ver cuántas personas vienen. Si no le dedicamos un ayuno a la llenura del Espíritu Santo, le vamos a dedicar un ayuno a la segunda venida de Cristo, cuando eso marca el fin. Esas son las cosas por las cuales el Señor guarda silencio en cuanto al día y la hora, porque nosotros no sabemos administrar los tiempos, porque aguantamos hasta el final. ¿Al final de qué? ¿Quién sabe cuándo es el último minuto que tiene sobre la tierra? ¿Quién sabe cuándo es el día de su muerte? Entonces,
decimos discursos bonitos, pero difícil. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar una y otra vez sobre la necesidad de comprender y anhelar la segunda venida de Cristo. Porque la podemos comprender y salir de aquí muy contentos, pero cada uno de ustedes en su devocional, en su oración, en su vida privada, dirá si anhela la segunda venida de Cristo. Porque una cosa es que yo lo comprenda, yo sé lo que es el pecado, pero otra cosa es que yo no peque. Una cosa es que yo comprenda que la segunda venida de Cristo, podemos decir que es ese punto culminante de la fe cristiana, y otra cosa es que yo anhele ese momento. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y mira lo que dice Romanos 13, versículo 11 al 14. Y conociendo esto, conociendo el tiempo, es que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nada más miren hasta ahí. Yo creí hace 25 años. 25 años más cerca de la segunda venida de Cristo. Y así cada uno de ustedes. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es así como tenemos que vivir. De esa manera es como le damos el sello a la vida cristiana, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor, el regreso triunfante de Jesús. Y terminemos, como dice Apocalipsis 22:20, como termina la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a repetir esto. Sí, ven, Señor Jesús. Padre, pero ayúdame a que esto no sea simplemente un conocimiento de tu palabra, que no sea simplemente una forma de decir, es que yo creo todo lo que dice la palabra del Señor y el Señor va a regresar, sino que yo anhele ese regreso. No importa si antes de eso hay una tribulación, recordemos que el Señor la acortará por amor a sus escogidos. No importa lo que pase, no importa que haya alguien dirigiendo los destinos del mundo a través de una ONG, de un Estado que se enseñoree sobre los demás, porque Cristo vencerá todo poder. Señor, ayúdame. Muéstrame, Señor, los destellos de tu gloria y que yo pueda anhelar esa segunda venida tuya, mi Señor. Gracias infinitas por esta palabra, gracias por el desafío de querer pensar en los días antes del fin. El desafío a querer pensar en cuando todo el universo se conmueva por la segunda venida tuya. Señor, donde todo ojo te verá, un regreso que es personal, pero con un propósito muy diferente al propósito de esa primera venida que el mundo ha rechazado, pero que luego por su poder, por su gloria, por la grandeza, nada ni nadie
podrá negar ni detener. Ayúdanos, Señor, a anhelarte con todo nuestro corazón, a clamarte para que vengas, Señor, para que agilices estos dolores de parto y nos muestres, Señor, ese maravilloso nacimiento de una vida nueva, una tierra nueva y unos cielos nuevos. Lo anhelamos, mi Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por anunciarlo. Gracias, Dios Padre, por hacerlo posible. Y gracias, Espíritu Santo, por confirmar esa esperanza viva en cada uno de nosotros. Amén.